Entonces, para empezar, unos datos iniciales sobre la embriología de la córnea. Básicamente, esta estructura anatómica tiene dos orígenes. El epitelio corneal viene originado del ectodermo superficial, y lo que son las otras capas que componen la córnea, que son la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, son originarias de las células de la cresta neural o neuroectodermo. En términos generales, nosotros tenemos que la córnea es una estructura avascular con capacidad refractiva. Tiene dos funciones principales, que son la función de protección y la refracción. Para la función de protección no lo hace sola la córnea, sino que en conjunto con la esclera forman la túnica externa del ojo, que es lo que confiere la capacidad de protección. Dado su componente de tejido conectivo de colágeno fibroso, el cual es además entrelazado, estas características convierten a la córnea en una estructura que es fuerte y capaz de resistir las agresiones externas. En cuanto al tema de la refracción, en este caso, junto con la película lacrimal y el cristalino, la córnea forma la estructura potente de refracción, y eso es lo que hace es representar aproximadamente el 80% del total del poder refractivo del ojo. Esta córnea entonces lo que hace es que lleva como todo el proceso de refracción de la luz para que se refleje en la retina para poder formar la imagen. En cuanto a las características generales, tenemos que la córnea es una estructura que es convexa, es asférica porque no es totalmente curva. Es más curva en el centro, pero hacia la periferia la estructura se va haciendo un poco más plana. Su diámetro varía, tiene un diámetro horizontal que da entre 11 y 12 milímetros y un diámetro en vertical que puede estar entre 9 y 11 milímetros. El grosor también varía dependiendo de la zona de la córnea, siendo de 0.5 milímetros en el centro y entre 0.7 y 1 milímetro hacia la periferia. Adicionalmente, tenemos entonces el radio de curvatura, que es de 7.5 a 8 milímetros, y en la parte central es de 3 milímetros. Y el poder refractivo de esta estructura oscila entre 40 a 44 dioptrias. Esas dioptrias serían más o menos 2/3 del poder refractivo total que tiene el ojo. En cuanto a las propiedades ópticas, están dadas básicamente por la transparencia, la regularidad de la superficie de la córnea, la forma y el índice de refracción. La transparencia está dada por la disposición de las fibrillas de colágeno que están en el estroma de la córnea. Si el diámetro o la distancia entre las fibrillas del colágeno de la parte estromal se vuelve heterogéneo, difuso, como cuando se presentan edema de la córnea o fibrosis, entonces los rayos que inciden sobre la córnea se dispersan aleatoriamente. Entonces empiezan a tener un patrón irregular y ahí la córnea pierde la transparencia. La regularidad de la superficie y la forma es sabemos que la córnea es esferocilíndrica, entonces tiene unos ejes tanto menores como mayores. Entonces, cuando hay cambios en la estructura del contorno de la córnea, como cuando hay cicatrizaciones o adelgazamientos o anormalidades de la córnea, como por ejemplo el queratocono, entonces esta superficie se torna irregular y no permite la adecuada penetración de la luz y la formación de la imagen se ve distorsionada. En cuanto al índice de refracción, nosotros tenemos que
el total del índice de refracción del ojo está determinado por la suma de la refracción entre las interfaces anteriores y posterior y las transmisiones del tejido. Entonces, la potencia refractiva en la córnea central es aproximadamente de más 43 dioptrias. Y esas 43 dioptrias nosotros las obtenemos si sumamos las interfaces que son entre el aire y el líquido, que esas son más 43 dioptrias, el líquido lacrimal y la córnea, que son más 5 dioptrias, y entre la córnea y el humor acuoso, que son menos, y eso nos da la potencia refractiva de la córnea. Entonces, no es solo tener íntegra la córnea, sino también las otras estructuras que hacen parte de la refracción de la luz para la formación de la imagen. En cuanto a la inervación, entonces, como sabemos, la córnea es uno de los órganos más sensibles y con mayor inervación del cuerpo. Por tanto, pues, la densidad de las terminaciones nerviosas de la córnea es de aproximadamente 300 a 400 veces mayor que la de la célula, pues, que las de la piel, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que los nervios sensoriales de la córnea se derivan de los nervios ciliares de la rama oftálmica del nervio trigémino. Y estos nervios ciliares proporcionan el anillo nervioso perilimbar. Entonces, ahí las fibras nerviosas penetran en la córnea, en el estroma periférico profundo, y luego se dirigen en sentido hacia anterior y forman un plexo subepitelial terminal. Entonces, aparte de eso, las fibras nerviosas pierden la mielinización a una distancia corta una vez ingresan a la córnea. Entonces, penetran en la capa de Bowman y terminan en las células alares del epitelio, que ya más adelante las vamos a ver. Entonces, cuando hay una pérdida del epitelio corneal, nosotros vamos a tener exposición de esas fibras nerviosas y por consiguiente es que se genera el dolor intenso ante las situaciones en que hay un daño de la córnea. La vascularización, pues si bien la córnea, como ya dijimos, es un tejido avascular, no contiene pues vasos sanguíneos, pero tiene factores derivados de la sangre que juegan un factor importante para el metabolismo de la córnea y para los procesos de la cicatrización. Para este caso lo que tenemos es que la arteria ciliar anterior forma una arcada vascular que se anastomosa con vasos que vienen procedentes de la carótida externa, y eso lo que hace es que de ahí se derivan los componentes sanguíneos para la nutrición de la córnea. En cuanto al suministro de oxígeno y los nutrientes, nosotros tenemos que conocer que las células epiteliales y endoteliales corneales son metabólicamente activas. Entonces, las actividades celulares requieren ATP como fuente de energía. Y con el catabolismo de la glucosa por mecanismos de glucólisis y por ciclos del ácido cítrico se generan ATP en condiciones aeróbicas. Entonces, para el suministro de la glucosa y el oxígeno es necesario que esas funciones metabólicas de la córnea estén íntegras y así poder hacer todo el tema de oxigenación y nutrición del tejido. La córnea recibe la glucosa por difusión desde el humor acuoso y el oxígeno se suministra por difusión desde el líquido lagrimal. Y ya en la noche es cuando cambia el metabolismo, que al tener pues los ojos cerrados ya no hay un metabolismo aerobio, sino que este cambia a ser un metabolismo anaeróbico. Otra característica es el líquido lagrimal. Como sabemos, pues la superficie corneal está cubierta por este líquido lagrimal que le da una protección a la córnea de la deshidratación y ayuda a mantener la superficie epitelial lisa. Entonces,
El espesor y el volumen de la película lagrimal nos ayudan al tema de proteger la integridad del epitelio corneal. Este, aparte de ser lubricante, es fuente de nutrientes para el epitelio y además fuente de factores que son reguladores para el mantenimiento y la reparación. Ya entrándonos un poquito ya en la estructura de la córnea, nosotros tenemos entonces la córnea como descrita con 5 capas, pero recientemente, hacia 2013, se estableció que había una 6ª capa. Entonces, las 5 capas principales, o no principales, sino la que nombran la mayoría de libros, son de afuera hacia adentro, en orden serían el epitelio, luego seguido de la capa de Bowman, luego la capa más gruesa de la córnea, que sería el estroma, y después de este estroma está la nueva capa, que tiene unas características en cuanto a manejos hacia futuro, que sería la capa de Dua, luego la membrana de Semet y finalmente el endotelio corneal. Entonces acá una imagen más detallada de las capas de la córnea. Entonces, vamos a empezar hablando del epitelio corneal. Este epitelio corneal, entonces tenemos que es un epitelio de tipo escamoso estratificado no queratinizado. El grosor es de aproximadamente 50 micrómetros, que es aproximadamente el 10% del grosor total de la córnea, y es constante en toda la superficie corneal. Y adicionalmente este epitelio tiene más o menos 5 o 6 capas de 3 tipos de células diferentes, que son las células superficiales, que serían estas de por acá, las células alares y las células basales columnares. Entonces, en cuanto a las células superficiales, nosotros tenemos que estas son en total más o menos de 2 a 4 capas de células superficiales. Son células planas y poligonales y su superficie está cubierta de microvellosidades. Tiene glicoproteínas y glicolípidos que forman partículas flotantes y esas partículas así flotantes forman una estructura que se llaman glicocálidos y le confieren las propiedades hidrófilas en la superficie anterior de las células. Ese glicocáliz además interactúa con la capa de mucina de la película lagrimal y ayuda a mantener la estructura estratificada de la película lagrimal. Entonces, estas células superficiales nos permiten favorecer, digamos, la regeneración del epitelio. Luego entonces van las células alares, que son estos de por acá más o menos. Estas células alares más o menos son de 2 a 3 capas. Se encuentran en un estado intermedio de diferenciación entre las células que son las basales y las superficiales, y son ricas en filamentos intercelulares que están compuestos de queratina. Y sus membranas celulares se encuentran interdigitadas y unidas mediante desmosomas, uniones adherentes o uniones gap. En cuanto a las células basales, que son pues las de acá más abajo, tenemos que es una única capa de células que son columnares, descansan sobre la membrana basal. Estas poseen actividad mitótica y se diferencian a las células alares y a las células superficiales. La superficie pues, de la parte posterior de las células basales colinda con la membrana basal. Están unidas mediante hemidesmosomas que están unidos a fibrillas de anclaje de colágeno tipo 7. Entonces, esta es como la estructura del epitelio corneal. Aquí además
mostramos acá el tipo de uniones que tenemos. Entonces nosotros tenemos acá el epitelio y tenemos el tipo de uniones que son las sonula occludens, uniones comunicantes, y desmosomas y hemodesmosomas. Entonces estas uniones son las que le dan como la estabilidad al epitelio para pues mantenerse íntegro. Y además pues impedir el paso de agentes externos para que pues que no penetren pues la córnea. En cuanto al epitelio corneal, entonces nosotros tenemos la membrana basal epitelial que tiene un grosor de 40 a 60 nanómetros, está compuesta por una capa pálida que también se denomina lámina lúcida y que está inmediatamente posterior a la membrana celular de las células epiteliales, y una capa densa en electrones que se llama lámina densa. Y adicionalmente, pues esta membrana basal epitelial está compuesta por laminina y colágeno de tipo 4. Nosotros tenemos entonces también unos procesos de reparación de los defectos epiteliales, que básicamente están dados por 3 fases, en el que nosotros empezamos con una migración celular, la proliferación y luego la diferenciación. Entonces, estos procesos incluyen un sistema denominado fibronectina integrina. Este sistema de fibronectina integrina juega un papel fundamental en la cicatrización, porque por una parte la fibronectina proporciona una matriz provisional durante la primera fase de la cicatrización. Aparece en la superficie corneal recién expuesta poco después de la lesión, y las estructuras epiteliales se adhieren y se extienden sobre la matriz de una manera dependiente de la integrina. Y las integrinas lo que hacen es que determinan la especificidad para que se hagan, pues para que se haga el proceso de regeneración del epitelio. Entonces, en conjunto hacen el proceso de cicatrización de manera como inicial. Los otros factores que están involucrados en la reparación son el hialuronato. Este hialuronato es una molécula de señalización biológica en el proceso de inflamación y de cicatrización. Se expresa transitoriamente durante el proceso de reparación y por esto, si nosotros nos damos cuenta, digamos que el hialuronato no está presente como tal en la córnea normal. Entonces nosotros cuando damos a los pacientes con lesiones corneales medicamentos para favorecer el tema de la cicatrización, damos colirios que son ricos o que están compuestos de hialuronato, que así se favorece pues el cierre de la herida. Las enzimas proteolíticas parte digamos que la motilidad celular depende no solo de la interacción de las células con la matriz celular, sino también de la terminación de la interacción y la degradación de las proteínas de matriz. Entonces, hay proteínas en las que se incluyen el factor activador del plasminógeno que inducen regulación positiva, y eso lo que hace es contribuir a la migración de las células epiteliales para degradar fibronectina durante la cicatrización, y las metaloproteínas también están presentes. Entonces todo esto hace proceso regenerativo del epitelio. En cuanto a las citoquinas, entonces nosotros tenemos, pues, digamos, de las interleuquinas. Hay muchos tipos de interleuquinas, pero las que se han como documentado que participan en el proceso de regeneración del epitelio corneal son las interleuquinas 1 y 6. Adicionalmente, unos factores de crecimiento que también están
involucrados en el proceso de cicatrización y que modulan el proceso de regulación de los procesos para la regeneración epitelial. Entonces, entre ellos tenemos el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento transformante beta, el factor básico de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento de derivados de plaquetas. Entonces, estos factores de crecimiento junto con las interleuquinas están también participando de manera alterna durante los procesos de cicatrización. Pasamos entonces a la segunda capa, de la córnea, que sería la capa de Bowman. En cuanto a la capa de Bowman, decimos que pues, es una zona también acelular, es similar a una membrana, se detecta mediante microscopía, tiene un grosor de 12 micrómetros, tiene una disposición aleatoria de fibrillas de colágeno y proteoglicanos. Estas fibrillas de colágeno en la capa de Bowman son principalmente de colágenos tipo 1 y tipo 3. El diámetro de las fibrillas es de 20 a 30 nanómetros, que son lo que las hacen ser más pequeñas que las fibras de colágeno que están presentes en el estroma. Estas se consideran que las fibrillas de colágeno son sintetizadas y secretadas por los queratocitos del estroma. Entonces, cuando uno miraría los tejidos, uno podría ver esas fibrillas de colágeno de la capa de Bowman que son continuas con las fibras de colágeno del estroma corneal. En particular, la capa de Bowman no se regenera, no tiene poder de regeneración durante una lesión. Entonces, pues una vez se lesiona, pues es una parte de tejido que se pierde. En cuanto al corneal, entonces, como ya lo habíamos dicho antes, es la porción más grande de la córnea, más del 90% del grosor total. Tiene de 200 a 250 laminillas formadas por fibras de colágeno. Le da fuerza corneal, constancia en cuanto a la forma de la córnea y le aporta bastante en la característica de transparencia. Tiene una matriz extracelular que está compuesta de colágeno tipo 1 principalmente, y también hay presencia de colágenos de tipo 3, 5 y 6. Adicionalmente, pues está compuesta por glicosaminoglicanos del tipo conduitrinsulfato y dermatansulfato en la córnea anterior y queratansulfato en la córnea posterior. Tenemos que los queratocitos son similares a los fibroblastos y poseen un citoesqueleto celular extenso, que lo que tiene es que incluye filamentos de actina prominentes, y estos citos, por lo tanto, están inactivos en la córnea normal, pero se activan fácilmente y se transforman en miofibroblastos que expresan alfa-actina del músculo listo en respuesta a las agresiones a las que se ve sometido el estroma. Estos miofibroblastos producen matriz extracelular, enzimas que degradan el colágeno, metamieloproteinasas y citoquinas para la reparación del tejido estromal, y tienen una capacidad para contraerse, y eso contribuye a el cierre de la herida pues, que se presente a nivel del estroma. Adicionalmente, entonces, tenemos la transparencia del estroma. Está dado o también se ve mediado por la presencia de las fibrillas. Un diámetro uniforme entre ellas y una distancia uniforme entre ellas. Entonces, la idea es que el estroma esté adecuadamente
organizado en términos de diámetros y distancias para darle la característica de transparencia a la córnea. Cada fibrilla pues, del colágeno tiene un patrón característico de estrías y se alinean y una alineación. Entonces todo esto forma laminillas que le dan la estructura organizada a esta capa de la córnea que le permite pues, conservar su capacidad refractiva. Estas laminillas de colágeno pues tienen como unas características que tienen un ancho que va de 0,5 a 250 micrómetros, un grosor que oscila entre 0,2 a 2,5 micrómetros y van cambiando en dirección desde el centro hacia la zona exterior de la córnea. Las laminillas en el estroma anterior forman una estructura que es entretejida con ángulos aproximadamente de 21 grados respecto a la capa de Bowman, y en el estroma medio y posterior la estructura de las laminillas es en forma paralela. Adicionalmente, este estroma tiene unas proteínas centrales. Estas proteínas centrales pues, son proteoglicanos. Estos, en términos, bueno, el estroma tiene lumican, queratocan y mimecan como proteoglicanos de queratán sulfato. Y por otra parte tienen decorina y biclano como proteoglicanos que pertenecen al condroitin sulfato y al dermatan sulfato. Estas proteínas centrales son miembros de las familias de proteoglicanos ricos en leucina, que contienen un dominio central que son repeticiones ricas de leucina. Entonces, esto le da un papel específico en el mantenimiento de la transparencia o en la forma de la córnea en condiciones fisiológicas o en el desarrollo de nebulosidad corneal en condiciones patológicas. Entonces, en primera instancia se van acumulando como glicoproteínas, como contenido de sulfato en el estroma embrionario, y posteriormente se van uniendo a glicosaminoglicanos para formar finalmente proteoglicanos típicos de la córnea adulta. Debe haber un equilibrio entre la síntesis y la degradación de los componentes de la matriz extracelular por los queratocitos para que con este equilibrio se logre una homeostasis estructural y bioquímica de la matriz extracelular en el estroma de la córnea. En cuanto a la capa de DUA, esta es una capa de reciente aparición, pues como más o menos hacia 2013 se habló por primera vez sobre esta capa. Una capa que tiene un espesor de 15 micras, pero a pesar de que es muy delgada, es altamente resistente. Se compone de placas delgadas de colágeno que se encuentran en la parte posterior de la córnea y estas fibras de colágeno se ramifican para formar una malla. Y digamos que lo que pasa aquí es que nosotros conocemos la malla trabecular, ¿cierto? Entonces, esa malla trabecular es como si se continuara con la capa de DUA de la córnea. Entonces, lo interesante de esta capa es que digamos, la idea es hacer estudios en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a cómo se puede, digamos, cómo es todo su funcionamiento en términos de glaucoma, ¿sí? Porque la idea es poder estudiar cómo es todo el flujo del humor acuoso en la patología del glaucoma. Y esta capa representa como un punto de partida para estudio para el tratamiento.
que que es resistente. En cuanto a la membrana de Semet, entonces nosotros tenemos que la membrana de Semet es la membrana basal del endotelio corneal. Esta capa aumenta gradualmente de grosor desde el nacimiento, donde inicialmente es de aproximadamente 3 micrómetros y hacia la edad adulta ya va aumentando, logrando tener una medida de grosor de aproximadamente entre 8 y 10 micrómetros. Se adhiere a la parte posterior del estroma corneal y a la parte anterior del endotelio. ¿Qué tiene de malo? Pues que tampoco se regenera, entonces un daño en la membrana de Semet, pues definitivamente no tiene una capacidad fisiológica de regeneración, entonces es tejido que se pierde. Entonces, pese a que hay células endoteliales que migran para cubrir el defecto, pues la capa de por sí misma no tiene poder de regeneración. Y está compuesta por colágeno de tipo 4 y tipo 8, laminina y fibronectina. En cuanto al endotelio corneal, entonces nosotros tenemos que el endotelio corneal pues cubre la parte posterior de la membrana de Semet. Son una formación de capa de células endoteliales en patrón de mosaico en forma hexagonal con 5 micrómetros de grosor y 20 micrómetros de ancho. Este endotelio va disminuyendo con la edad y pues tampoco tiene capacidad regenerativa. Este endotelio también tiene unos tipos de uniones entre sus células que son básicamente mediante uniones comunicantes y mácula ocre, que es lo que le da estabilidad y la adherencia. Estas células endoteliales entonces tienen sistemas de transporte de iones que controlan el desplazamiento del agua en el estroma. Entonces existe un gradiente osmótico de sodio que es entre el humor acuoso, que es de 143.000 equivalentes por litro, y el estroma, que es de 134.000 equivalentes por litro. Entonces, este gradiente da como resultado un flujo de sodio desde el humor acuoso al estroma y un flujo de potasio que es en dirección opuesta. Adicionalmente tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa y el enviador de sodio hidrógeno que se expresan en la membrana vasolateral de las células endoteliales. Y tenemos el CO2 que se difunde en el citoplasma de las células endoteliales y en conjunto con el agua genera iones de bicarbonato. Entonces, luego ese bicarbonato lo que hace es que se difunde o se transporta al humor acuoso y ahí en conjunto con el movimiento del bicarbonato hay un flujo de agua a través de las células endoteliales hacia el humor acuoso. Entonces ahí se mantiene como todo el gradiente osmótico y el transporte pues, de electrolitos a nivel del endotelio. Dado que este sistema de transporte de iones depende principalmente de la energía celular, entonces hay un fenómeno en el que cuando la córnea, digamos, como que se enfría, se da como un engrosamiento y opacidad. Entonces, una vez la córnea retorna a lograr una temperatura corporal normal, da como resultado la restauración de su grosor. Entonces ese fenómeno se conoce como inversión de la temperatura. Entonces con los cambios de la temperatura
tenemos engrosamientos de la córnea con establecimiento al grosor normal cuando la temperatura es normal. Igualmente, la densidad de las células endoteliales en la córnea sana va disminuyendo con la edad, entonces pues con el paso de los años pues ya se van perdiendo como todas estas propiedades de equilibrio homeostático de iones dentro de el endotelio. Ya como para finalizar en cuanto a las conclusiones, entonces básicamente el mantenimiento corneal es crucial para las funciones fisiológicas de este tejido en la refracción y la biodefensa. Es un epitelio liso, un estroma transparente, un endotelio funcional, las características esenciales para una visión clara, que la córnea es vulnerable a diversos agentes químicos o biológicos, así como eventos físicos, y está equipada con un sistema de mantenimiento activo responsable de renovación del epitelio corneal y la cicatrización de las heridas. Básicamente cada uno de sus componentes tiene unas características y unas propiedades específicas que le permiten tanto a su funcionamiento como a la reparación de las posibles lesiones. Si bien hay unas estructuras que no se pueden regenerar por sí solas, las demás le permiten tener una capacidad de protección. Entonces es como un equilibrio que hay entre todos los componentes, pues en todas las partes que conforman la córnea para mantener la transparencia y el poder refractivo del ojo. Y ya eso sería como todo. Listo, Gina, te damos las gracias. Fue una revisión muy completa. A ustedes les agradecemos por su asistencia. Si alguien quiere realizar alguna intervención, igual siéntanse con la confianza. Recuerden que igualmente la idea es la de crear espacios de discusión académica. Como saben, esta charla queda grabada para su disposición. En estos días les subiremos el resumen en Instagram. Para los que no han llenado el formato, les solicitamos el favor, el de asistencia, y las estaríamos invitando en 15 días para la revisión de Cristalino. Muchas gracias a todos. Quedamos atentos a cualquier comentario. De mi parte, Gina, te felicito. Obviamente fue una charla muy completa. Pienso que todos los conceptos que diste son muy claros. Gracias, doctora. Hola, ¿me escucha? Hola, hola Ginny, bien, gracias por la revisión, la verdad me pareció que, como dijo la doctora y como han mencionado, estuvo muy completa, de verdad que conocer, aprender bien de la anatomía, la fisiología básica, de las estructuras como la córnea, todos los distintos pues, órganos que componen pues, el ojo, nos brinda las bases para entender obviamente pues las patologías a futuro. Es muy interesante lo que dice la literatura, la capa de duda, como lo mencionaste, se ha podido sentar la base de que puede jugar un papel en el glaucoma, eso todavía está pues en investigación, se ha planteado también muchas teorías de mejoría con este descubrimiento en pacientes que han sido sometidos a trasplante, se ha visto un papel también relacionado en distrofias corneales, especialmente en las capas previas a la DSM, entonces es muy interesante lo que mencionaste, el nuevo como descubrimiento de esta capa que fue relativamente pues como un impacto para lo que se tenía en conocimiento de las capas y de verdad que se puede venir como una terapia pues grande a futuro para patologías corneales y en caso que se vea pues el glaucoma. De resto me parece que abordaste muy bien el tema, tanto desde la estructura pues anatómica básica como la bioquímica
química, todo lo relacionado con la física, que es súper importante, nunca pues olvidarse de eso de la córnea. Como importante mencionar una estructura que menciona la literatura mucho, que son las empalizadas de Vogt, que es una estructura perilimbar, la cual se dice que son las células madre, no sé si las mencionaste, que son el origen de las células madre principalmente del epitelio, y que de esa zona, en caso que haya un proceso pues de desepitelización corneal o por algún trauma, una quemadura, una infección, pues ese lugar es donde se va a encargar de donar como esas células madre al epitelio. Y ya, nada más, muchas gracias por tu charla. Gracias a todos.